¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a una emisión más de Mundo Ciudadano, por supuesto a través de Frecuencia Tech. El día de hoy me da muchísimo gusto tener la oportunidad de entrevistar al ingeniero Gerardo Garza González en esta modalidad de internet, cada quien, él en su oficina, yo en mi casa, pero vamos a estar platicando de un tema muy interesante que hace un par de semanas, un video que nos mandó precisamente el ingeniero, nos sensibilizó mucho en este sentido del cuidado del agua y de la crisis que se nos puede avecinar en un momento dado, si en esta cuarentena del COVID, en donde todos estamos en casa, no guardamos y resguardamos el vital líquido que es el agua. Hemos tenido por ahí algunos comentarios, fíjense ustedes, de que, bueno, por supuesto, además de que la gente se está lavando más las manos, hemos sabido que hay personas que se bañan 2 o 3 veces e inclusive más veces al día por esta situación del COVID. Además, personas que están lavando sus carros a regaderazos y lavando las banquetas de sus casas también con mangueras, a manguerazos y demás. Entonces, bueno, esa parte es la que queremos platicar también con el ingeniero y bueno, le agradezco, ingeniero Gerardo Garza González. El ingeniero es el director de servicios de agua y drenaje de Monterrey. Y bueno, ingeniero, le agradezco infinitamente que nos haya concedido esta entrevista a Mundo Ciudadano aquí en Frecuencia Tech, por supuesto. Sí, Sergio, muchas gracias. Buen día. Gracias a las personas que nos siguen a través de las redes. Muy buenas tus apreciaciones, el arranque de tu primera intervención. Y si son preguntas, pues las iremos respondiendo así como las planteaste. Definitivamente es un hecho de que los consumos que tenemos en la zona metropolitana de Monterrey se han visto incrementados por todas esas acciones que hoy dijiste tú. Pero también le diste al clavo en el tema de la cultura del agua cuando mencionaste gente que hoy en día todavía pareciera inconcebible, pero que hoy en día seguimos viendo con esas acciones que mencionaste tú, el lavar coches, el regar banquetas, el regar jardines incluso, que hoy está ya prohibido, que está dentro de las políticas actuales de agua y drenaje de Monterrey, que históricamente tiene como eh, como fin eh, llevar a la tarea de poder identificar a esos malos usuarios de agua y drenaje de Monterrey. No es de ayer, no es derivado de la contingencia. Históricamente se ha tomado cartas en el asunto en ese sentido. Hoy no es la excepción. Contrario a eso es, redoblamos esfuerzos para poder ir contra aquellos usuarios que están haciendo, valga la redundancia, mal uso de este servicio. Es inconcebible, puesto que nosotros como prestadores de este servicio tenemos décadas esforzándonos para tener una continuidad en el mismo. El tener 24/7 en la red significa para agua y drenaje, y no nada más para agua y drenaje Monterrey, significa para toda la ciudad el bienestar, obviamente que hoy lo estamos viviendo, un bienestar que es demasiado necesario y muy ausente hoy, que es el de salud, un bienestar social, un bienestar de tranquilidad, por supuesto un bienestar económico, que no se nos olvide que el agua es la bujía del motor económico de cualquier sociedad. Habiendo agua hay todo lo demás derivado de ello, lo Claro. tenemos muy palpado en ese sentido, puesto que el agua es la punta de lanza para cualquier tipo de desarrollo, para que venga una industria de cualquier índole aquí a la entidad, para que se desarrolle una escuela, para que se desarrolle un hospital, para que haya un parque. Entonces, si nos vemos en ese sentido, no se nos debe olvidar que el agua es, repito, la bujía del motor económico de una sociedad. Monterrey no es la excepción y que afortunadamente Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey ha venido haciendo esa tarea, Sergio, por más de 2 décadas, prestando una continuidad en el servicio, con calidad potable en la red, que eso no es usual, Claro, ni en claro. México, ni en México, ni en el resto del mundo. O sea, afortunadamente nuestra calidad de agua es potable en todos los puntos de nuestra red a los que presta el servicio de más de 5 millones de usuarios. Entonces, somos realmente privilegiados, Sergio, por tener un organismo que yo aseguro que es el más grande del mundo en todos los sentidos. O sea, no por el número de tomas, que sin embargo sí pintamos en muchas ciudades importantes del mundo, sino por todo el proceso que sigue la institución.
O sea, te estoy hablando desde prestar el agua potable con calidad misma, o sea, las 24/7, y además tener todos los procesos inmersos en ellos. Te estoy hablando desde las fuentes, traerla, extraerla, ya sea fuentes superficiales o subterráneas, conducirla, todo lo hace la institución, fíjate, extraer, conducir, almacenar, o más bien, primero potabilizar, almacenar, distribuir, medir, desalojar, sanear y reusar. O sea, está todo el ciclo completo ahí. Qué bárbaro, qué trabajo. Entonces, no, difícilmente te vas a encontrar un organismo de este tamaño, o sea, más de 5 millones de habitantes servidos por un solo organismo, con toda la calidad que eso implica atrás de la llave. O sea, atrás de la llave hay 5,700 empleados trabajando para la institución, en los que existen disciplinas todas atrás de ellos. O sea, te estoy hablando que hay biólogos, químicos, abogados, arquitectos, ingenieros, licenciados, contadores, y todo ese tipo de expertise atrás de la llave para poder brindar el servicio ese de 24/7. Bueno, es monumental la tarea que nos está usted compartiendo, definitivamente. Ahora, en esta contingencia que estamos viviendo, pues de todos estar, o bueno, casi todos, estar encerrados en nuestras casas y todo, ¿cuáles han sido los principales problemas a los que se ha enfrentado, ingeniero, en esta contingencia? Bueno, mira, para la institución en realidad sí es nuevo, obviamente, porque es un tema inédito, pero el suministrar el servicio en esas magnitudes no es nuevo. Mira, año con año, todos los principios de verano, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey tiene muy hecho, ya muy a la medida, el cómo incrementar la oferta para esta demanda que se viene año con año para nosotros. Es decir, para nosotros los veranos en el noreste del país, aquí propiamente la zona metropolitana de Monterrey, suceden a partir del mes de mayo. Aproximadamente en primeros de mayo empezamos nosotros a ver un incremento en el consumo propiamente derivado de las temperaturas que tenemos en la entidad. Entonces tenemos mayo, junio, julio, agosto y mitad de septiembre. Generalmente para nosotros el verano ronda entre 100, 110, 115 días. Cíclicamente septiembre para nosotros es una tabla de salvación, si lo llamamos así, por temperatura y por cantidad o por disponibilidad de agua natural, de agua de lluvia. Recurrentemente la zona metropolitana de Monterrey tiene históricamente las precipitaciones, las mayores precipitaciones en el mes de septiembre. Septiembre y octubre son los meses de mayor precipitación históricamente y nos pone en otro contexto a partir de octubre hasta otra vez prácticamente entrado el verano que volvemos a repetir. ¿Qué pasó hoy con la contingencia sanitaria? Pues que el verano se nos adelantó y el verano en lugar de empezar a mediados de mayo, junio, por ahí, teóricamente, no estacionalmente, no teóricamente por la demanda en temperatura, pues empezó el 15 de marzo para nosotros, Sergio. Sí, claro. Derivado de la contingencia empezamos a ver que afortunadamente y que la sociedad regiomontana fue muy recatada en ese sentido, muy aplicada en poder seguir las instrucciones de la Secretaría de Salud. Y al empezarnos a guardar nosotros en nuestros hogares, con todas esas prácticas que ahorita mencionaste tú al principio de la intervención, vimos el incremento en el consumo y se empezó a ver, aquí se miden todos los días los volúmenes que se extraen de las fuentes, de las diferentes fuentes en el estado, y ya tuvimos un consumo sostenido de prácticamente, incluso en picos, hasta el 30% a lo que históricamente debíamos haber consumido el mes de marzo y el mes de abril. Entonces, sí fue derivado de esas acciones. Sin embargo, te digo, Agua y Drenaje está acostumbrado y tiene muy medido ese tipo de alertas o alarmas, por decirlo de esa manera. Y bueno, pues lo que hicimos, aplicamos las acciones un poquito antes de que estuviera el verano presente. Bueno, amigos, seguimos con el ingeniero Gerardo Garza González, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Nos estaba platicando que, ahora sí que con esto del COVID, ingeniero, nos estaba platicando que se nos adelantó el verano a los regiomontanos. Sí, efectivamente, Sergio, así es. Entonces, vimos un incremento en el consumo a partir de mediados de marzo, en donde ya guardados todos en casa, empezamos a notar ese incremento. Fíjate cómo tenemos una balanza en el tema, hablando obviamente del tema financiero, puesto que este organismo no lo subsidia ni la federación ni el estado, opera
propiamente con los ingresos de los recibos que tú y que yo y que todos los ciudadanos de Nuevo León pagamos, y con eso operamos todo el tema que tiene que ver con la energía eléctrica, con los insumos principales, te hablo del cloro, del sulfato de aluminio y de todos los insumos principales para potabilizar el agua y poder tener un servicio 24/7. Obviamente la energía eléctrica. Y derivado de eso, aquí tenemos una balanza muy inclinada en contra de la institución. ¿Qué pasa con esto? Mira, los principales servicios que presta la institución, que son el servicio doméstico, el servicio comercial, el servicio industrial, formando el 100% a grosso modo en esos tres tipos de servicios, prácticamente el 85% tiene que ver con el usuario doméstico. El otro 15% está repartido entre el comercial y el industrial, en volumen de agua que suministramos a la ciudad, más no en finanzas. Es decir, el sistema industrial, perdón, el uso industrial y el comercial representa muchísimo más para nosotros en ingresos que el uso doméstico, porque la tarifa es adecuada a una prestación de un servicio público. Entonces, como las tarifas de uso doméstico son bajas, de hecho estamos en la media nacional, ahorita te doy otro dato más adelante, representa que nuestro 82%, 85% en volumen es el de menos tarifa, y el que ahorita se fue prácticamente a cero, porque la industria hotelera y la restaurantera y toda la demás, sí, claro, la mayor parte de la industria está detenida, su consumo prácticamente cero, pues los ingresos en la institución no son los deseables. Entonces, claro, nos inclinó mucho la balanza para el tema financiero. Estamos en temas operativos importantes, o estamos trabajando, pues, por decirte así, a todo vapor, y las finanzas no son las adecuadas. Cuando menos sabemos que es temporal, ¿no? No sabemos cuánto, pero sabemos que esto se va a revertir nuevamente, y esto tiene que ver con el impacto económico que pueda traer la emergencia sanitaria a en todos los ámbitos. Pero ahorita te decía, el tema financiero, sin hablar obviamente de lo que se vuelve tabú en este país cuando se habla de tarifas, pero sí te lo quiero dejar claro. Los países de primer mundo, que también tiene que ver y está relacionado directamente con el tema tarifa, eficiencia. Nosotros como organismo dentro del país, según las estadísticas de la Comisión Nacional del Agua, estamos a media tabla, Sergio, cuando como prestadores del servicio somos los números, que sí somos, y está demostrado que somos los número 1 en el país, porque prestamos todo lo que te dije ahorita, desde captar el agua hasta medirla, desalojarla y sanearla, al 100% todos los procesos. Entonces, nuestra tarifa, que está en 16 pesos y centavos, te estoy hablando del uso doméstico, pues está así muy por encima de los estados que tienen, incluso hay estados que cobran el agua en 86 centavos el metro cúbico, cuando aquí está a 16 pesos. Pero hay otros estados o ciudades que está en 25, 24 pesos. Pero no tienen la misma calidad de agua que no, definitivamente no, pero aún así no, definitivamente no, pero aún así, fíjate, directamente proporcional las eficiencias. Los que tienen mayor tarifa son más eficientes en el tema de agua no contabilizada, pérdidas, fugas, robo. Y los que tienen una tarifa inadecuada, porque así es, digo, nadie podría subsistir cobrando 86 centavos el metro cúbico, cuando en la península del país, allá en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, hablamos de tarifas de centavos el metro cúbico, pues los recibos promedios son entre 8 y 10 pesos mensuales. Obviamente los organismos no prestan el servicio adecuadamente, tienen pérdidas hasta del 60%, tienen una ineficiencia terrible en el agua es esporádica, en 2 días no, y otros 3 tampoco. Entonces, está directamente relacionada la tarifa con el servicio. Ahora, si nos vamos al plano internacional, Sergio, aquí en México la tarifa promedio, que es la que maneja más o menos Agua y Drenaje de Monterrey, está en 75 centavos de dólar. Bueno, ahora un poquito menos porque ya el dólar nos escaló mucho, ¿no? Pero si somos así, a grandes rasgos, son 75 centavos de dólar el metro cúbico. Y tenemos una eficiencia promedio en el país, según la Comisión Nacional del Agua, del 50%. Es decir, todo ese esfuerzo que hacemos humano y de recursos y materiales y energéticos para conducir el agua, el 50% se pierde. Cuando en los países de primer mundo, te voy a hablar de los Países Bajos, de los que tienen mucha abundancia en agua, te hablo de Holanda, de Suecia, de Dinamarca,
que son los que tienen mayor eficiencia en la prestación del servicio, andan sobre el 92, 94% de eficiencia, cuando nosotros andamos en el 50%. Técnicamente, Agua y Drenaje de Monterrey está en el 30%, que para mi gusto también es mucha pérdida de todo lo que ya te mencioné. Sí. Pero la tarifa en Europa oscila, cuando aquí en México está en 75 centavos de dólar, en Europa anda sobre los $5 el metro cúbico. Entonces, nomás imagínate la disparidad que tenemos. No, pues totalmente. Por eso repito yo, y la redundancia siempre es reiterativa, porque definitivamente la tarifa va directamente de la mano con la eficiencia. Entonces, bueno, pues trabajaremos en ello para, no en la tarifa, hay muchas maneras de atacar la eficiencia en nuestro país, porque es una connotación distinta, y luego entra el artículo 4 constitucional, como el derecho humano al agua. Sí, estamos de acuerdo en eso, pero también estamos de acuerdo en que lo que hay atrás de la llave no es el derecho humano al agua. Atrás de la llave hay todo lo que ya te mencioné, o sea, no es el libre acceso a un agua que ni siquiera es potable, no, es todo lo que ya te mencioné, ¿no? Y servida en tu casa, en una llave potable, 24 horas del día. Eso es lo que hace Agua y Drenaje de Monterrey. Bueno, y también hemos visto que en algunos estados, o me ha tocado ver que en algunos estados el agua de la llave no es un agua potable. O sea, la gente la tiene que hervir o procesar de alguna manera, filtrar o algo para poderla consumir. Aquí sí, pues, la gente toma agua directamente de la llave. Sí, prácticamente es Monterrey y quizá 3 o 4 ciudades más las que pueden presumir esa práctica, ¿no? Dígame algo, ingeniero. Ahorita con todo esto que nos está platicando, obviamente, pues cuando menos creo que dimensionamos el esfuerzo que Servicios de Agua y Drenaje está haciendo con todo este proceso desde la extracción del agua en el subsuelo, en las superficies, etcétera, etcétera. Todo esto que implica un esfuerzo muy grande, que cuando vemos estados como los que usted nos está comentando, Yucatán, Campeche, etcétera, podría uno pensar que a lo mejor a ellos les cuesta menos trabajo la extracción del agua en un momento dado, porque pues ahí hay muchísimos manantiales y muchísima riqueza en este sentido. Pero mi pregunta es, ahorita, por ejemplo, con esta situación del COVID y todo, y que seguimos viendo desafortunadamente algunos ciudadanos inconscientes de la situación en la que pudiéramos estar inmersos si nos llegáramos a tener algún problema de agua, que sería mi siguiente pregunta. Se nos adelantó el verano a marzo, ahorita con esto del COVID, y las primeras lluvias a lo mejor vendrán llegando a Monterrey, aunque bueno, hace poco, la semana pasada todavía andábamos con algunas lluviecitas y todo, o sea, no había entrado el verano al 100%, pero a lo que voy yo es, para mediados de septiembre esperamos que empiecen las otras lluvias. Entonces, entre el consumo, en algunos casos, irresponsable del agua de algunas personas, entre obviamente esa necesidad de estarnos lavando las manos constantemente por esto del COVID, entre aquellas personas que tienen que estarse bañando 2 o 3 veces, a lo mejor por la misma situación y demás, Monterrey está preparado en un momento dado para poder afrontar una contingencia de esta naturaleza en un periodo de marzo a septiembre que se sale de la normalidad, vamos a decirlo así? Sí, definitivamente sí. Sin embargo, siempre hay factores externos y no todos son naturales, desafortunadamente para nosotros. Obviamente la mayoría sí son así. Y siempre nosotros estamos previendo, Sergio, tenemos documentado siempre cuánto es nuestro consumo diario para estar viendo, obviamente, para tomar decisiones contra las estadísticas y hacer proyecciones futuras para la operatividad del organismo. Hablo de operatividad de cuándo extraer más o menos de una fuente, que afortunadamente también es una de las ciudades, y me atrevo a pensar que, o más bien me atrevo a decir que creo que es la única en su concepto de tener redundancia del servicio en toda la ciudad. Es decir, podemos intercambiar el agua de cualquiera de nuestras fuentes porque hay un anillo de transferencia que le llamamos nosotros. De hecho, hay 2, uno que está inconcluso, que está en proceso de construcción, pero un anillo de transferencia principal que puede en un momento dado tener redundancia el agua como un circuito de energía eléctrica. Si tú apagas un ingreso o un foco, por decirlo así, la energía sigue llegando por otro lado. Aquí el agua es lo mismo. Si apagáramos, por decirte así, la presa de la Boca, si le cerráramos a cero, pues el agua puede llegar por ese anillo de transferencia
mezclando el agua del acuífero de Mina, de Buenos Aires, de Cuchillo, de Cerro Prieto, o así, ¿no? Obviamente hay fuentes con mayor importancia y mayor volumen que si las apagamos, pues no es ya suficiente por la cantidad de población que tiene la entidad. Crecemos nosotros a más de 40,000 tomas por año, eso es un número muy considerable. Muy significativo. Muy significativo, y esa velocidad, pues es la que nos tiene, o que tiene al organismo haciendo la tarea siempre de conseguir fuentes nuevas, hacer eficiente la red de distribución para poder seguir prestando el servicio conforme el crecimiento avanza. Ahora, la respuesta muy clara, sí, para lo que me dice, sí estamos preparados, te decía, tenemos documentados también cuál es la disponibilidad de nuestras fuentes, medimos semana tras semana cuánto nos queda para asegurar 24/7, porque esa siempre es la tarea, tener 24/7 en las redes. Y nosotros prácticamente ahorita, obviamente, se disminuye conforme la extracción aumenta, como en este caso que ahorita comentabas tú. Te muestro esta gráfica, que es donde nosotros tenemos, aquí dice, garantía de suministro, 13 meses. Esta es del 17 de abril. Obviamente aquí ya empezamos a consumir. Esto es garantizar 24/7, y aquí trae un asterisco, dice, siempre y cuando no caiga ni una sola gota de agua para garantizar el suministro. Y aquí está el histórico de 2013 hacia acá, cómo venimos creciendo, y están los acumulados, sumando las tres fuentes superficiales que son las de importancia, que son las que suministran el 60% de nuestra agua. El otro 40% está en las fuentes subterráneas, que son las que no vemos, pero que históricamente tenemos medidas para el gasto que nos arrojan. Entonces, tenemos esa garantía. Obviamente esto se empezó a decrecer con mayor aceleración en cuanto el consumo se vino a más, pero seguimos teniendo esa garantía. Para mi gusto y para gusto de los expertos en el agua, es muy poca garantía. Te hablo de ciudades, mira, como Los Tejanos, que también ahí va otra estadística. Debemos de sentirnos orgullosos como regiomontanos que a partir de los 80s, cuando tuvimos una crisis de agua, ya que tú lo debes de recordar, cuando no existía Cerro Prieto, cuando se tandeaba el agua que llegaba por horas nada más a la ciudad, y no todos los días. Esa crisis de agua nos hizo abrir los ojos y nos hizo despertar a una cultura del agua de la cual somos pioneros en el país, del cuidado del agua. Y a raíz de esa crisis, después de que hubo continuidad cuando se construyó la última fuente, que por cierto fue hace 26 años, que fue Cuchillo, y ya no se tuvo otra fuente, y la población ya se duplicó, a raíz de eso empezamos a tener una cultura del agua en donde nuestro consumo de litros por habitante por día se vino a la baja. Tenemos ya 2 décadas llevando el consumo a la baja, y hoy estamos en un consumo doméstico de 120 litros habitante por día, cuando el resto del país está alrededor de 250 litros habitante por día. Nuestros vecinos tejanos traen casi 400 litros por habitante por día. Pero fíjate lo que tenemos nosotros de diferencia. Ahorita te acabo de mostrar un año de garantía de suministro para una ciudad tan importante como Monterrey, que también es bujía económica del país. 13 meses de garantía, cuando en la ciudad de Dallas, Texas, y hemos intercambiado mucha información con los técnicos y el organismo operador, tienen 70 años de garantía de suministro. 70 años. ¿Por qué? Porque han sabido tener, no nada más como organismo operador, es decir, todos se han subido al mismo tema del agua, y te hablo de la industria agrícola, te hablo de la propia industria, te hablo del comercio, te hablo del uso público urbano, y que cuando todos se suben a eso, Sergio, entonces todos ponen un granito de arena, y en este caso la industria hidroagrícola, que es la de mayor consumo, y entonces se meten los organismos no gubernamentales a reforestar y a cuidar el acuífero y al equilibrar y al ser medidos en las extracciones, y todas esas acciones, estoy hablando de muchas décadas de cuidado, que empezaron los tejanos incluso allá después de la guerra con México en 1846, por allá empezaron a tener una reforestación, pues no se puede llamar desmedida, más bien muy responsable, para que hoy tengan un ecosistema distinto y que sus climas sean adecuados para poder recargar acuíferos y presas y todo lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, si nos vamos a esas prácticas, pues sí nos vemos muy atrasados nosotros en el sentido de todos poder hacer la tarea,
y ya no estar dependiendo de que si llueve o no, como un agricultor que está esperando que se coseche su maíz, Claro. cuando no podemos esperar es de una responsabilidad tan grande como es operar esta ciudad con el tema del agua a esas acciones, ¿no? Entonces, digo, el tema del agua, cuando nos metemos a esto, es una tarea de todos. Por eso hablo yo que en la cultura del agua, la corresponsabilidad es del ciudadano. O sea, lo que tú mencionaste diciendo al principio me encantó, el tema de cuidar el agua, porque sí es cierto, nosotros como administradores del agua del Estado somos los responsables directos, pero tú como usuario eres responsable también. Y el que nos está Claro. escuchando, y el ama de casa, y el que la usa para los restaurantes, todos somos corresponsables en la cultura del agua. Entonces, si nos vamos, Sergio, a una tarea complementaria de todos, yo creo que vamos a salir avantes de cualquier situación. O sea, hoy hablamos por un tema de salud en la que nos competemos, o en las nos compete a todos. Igual en el agua nunca nos va a dejar de competir este tema. Entonces, pues el llamado es para toda la ciudadanía. Y hay muchas políticas en nuestra empresa para incentivar a veces el pago, a veces la buena conducta del usuario, garantizarle el servicio. Tenemos nosotros una política donde decimos, si tú pagas tus 11 meses a tiempo, tu 12º mes es gratis, fíjate, a pesar de que un metro cúbico, te repito, cuesta 16 pesos y centavos, cuando el metro cúbico de agua purificada, escucha lo que te voy a decir, de agua purificada, cuesta 18,000 pesos. Contra 16 pesos el de agua que también se toma y que se bañe, que sea, o sea, nada más para ver la disparidad en la que estamos metidos en una mercadotecnia que nos invadió, porque como yo como regiomontano, y yo orgullosamente lo digo, antes de tomar las riendas de esta empresa, yo tomaba agua de la llave, y hoy sigo tomando agua de la llave, porque sé que tengo garantía de calidad, y que además tiene nutrientes que no tiene el agua purificada, y que no desperdicio mi dinero gastando agua de garrafón. Entonces, va directamente a la economía de las personas el que no haya garantía de suministro. Si esto se interrumpiera, Sergio, sería una catástrofe. Hoy no nos podemos permitir que el agua no llegue a la vivienda 24 horas al día, porque en lugar de mandar agua, vamos a mandar aire y va a haber una queja de un usuario o de miles de usuarios. ¿Verdad? Exactamente. Y no vamos Millones. a tener, sí, o millones, y no vamos a tener la garantía en la calidad tampoco, porque el vaciar y llenar las tuberías va a provocar que es los sólidos que están hoy que no existen en la red, pues van a entrar y vamos a arrastrar sólidos y vamos a hacer reparaciones de válvulas y vamos a poner a trabajar tubería para la que no está diseñada en temas de vacío, cuando está diseñada precisamente para trabajar a presión y con continuidad. Entonces vamos a hacer una catástrofe si esto sucede. Así garantizamos salud, así garantizamos el servicio, así garantizamos el pago adecuado. Y regresando a eso, yo te decía, bueno, y lo quiero presentar ahorita, prácticamente te estoy dando la primicia, eso no lo había comentado, que es padre eso cuando se le premia al usuario por ser cumplido, pero yo creo que tiene que haber un poquito ahorita hablando de la corresponsabilidad, mira, yo quiero llevar a mi consejo de administración el que nos autorice, sí, conservar todavía ese 12º mes, pero sí y solo sí, si tus 11 meses anteriores fueron menores que los pasados. No sé si me explico. O sea, Sí, tu claro. año actual, si tú consumiste, te voy a hablar de un número al aire, 200 metros cúbicos en el año, y es el año pasado, y este año consumiste 180, con todo gusto te voy a regalar el mes 2. Okay. Pero si ya andas arriba de tu consumo anterior histórico, pues lo siento, maestro, vas a tener que pagar el 12º. No sé si eso sea congruente. Yo creo que es una manera de un poquito participar más como responsables en el tema del cuidado del agua. No sé si estás de acuerdo conmigo. Totalmente, porque de una u otra manera, digo, los números son los números y nos van indicando en un momento dado ese consumo que nosotros podamos tener del agua cada uno de nosotros, y obviamente esa conciencia empieza en abrir la regadera para bañarnos, en usar la regadera o la llave para lo que sea, ¿no? Entonces, para cepillarnos los dientes, ¿no? Que a veces yo he visto algunas personas que se cepillan los dientes y dejan el agua abierta, y ciérrale, o sea, en lo que se cepillas los dientes o te rasuras. En fin, o sea, parece que no, pero todo suma. Y cuando estamos hablando de más de 5 millones de personas que están cuidando el agua, bueno, pues los números van a ser muy positivos. Pero si son 5 millones de personas que no lo están haciendo,
entonces pues también no nos favorece o no nos favorecen esos números. Por eso también para nosotros en Mundo Ciudadano es muy importante recalcar el esfuerzo que nosotros en lo particular como ciudadanos, independientemente de los esfuerzos que estén haciendo las autoridades, independientemente de los esfuerzos que estén haciendo instituciones como Agua y Drenaje, por ejemplo, o cualquier organización y demás, el trabajo individual, ese trabajo minucioso del ciudadano en lo particular también suma. Y a la hora que sumamos todos esos esfuerzos es donde se ven grandes números. Entonces, se me hace muy, esa iniciativa que usted está planteando o que va a plantear, se me hace bastante razonable en el sentido de decir, oye, bueno, sí, vamos a darte un mes siempre y cuando hayas demostrado de una u otra manera con los números en tus consumos de tu recibo de que ya tienes una cultura de cuidar más el agua, ¿no? Entonces, porque digo, ahorita que usted decía el número de los 70 años que tiene la gente allá de Dallas y que nosotros es un año y demás, pues tenemos que trabajar mucho también en ese sentido, ¿no? Tenemos que pensar en el futuro sobre todo en ese sentido. Sí, definitivamente, Sergio. Mira, si hacemos números, hoy que estamos en el proceso de la consecución de otra nueva fuente más, ahorita te decía que la última fue Cuchillo, que fue en el 94, y en el 94 la ciudad de Monterrey tenía 2.5 millones de habitantes. Hoy tiene 5.2, o sea, nomás invertimos el número en el punto. Okay. Y todo lo que conlleva eso, ¿no? Claro, por supuesto. Pero hablando de agua, pues es el doble y más del doble. Entonces, la última fuente en el 94, esta nueva fuente actual, que no nada más es la fuente como tal, sino todos los acciones que tiene que ver con eficiencia, con reuso de agua, con tratamiento, que van sumándole a esos subproductos que hoy utiliza la industria, cuestan miles de millones de pesos. Real está ahorita la presa Libertad, que va a ser la nueva fuente superficial del Estado, que también dicho de paso, la historia nos ha demostrado que el almacenamiento en las presas para nosotros es una solución. Las cuencas así se comportan con una velocidad impresionante y que todo va y para al mar. Pues ahora ya no para al mar, sino que lo almacenamos y nos sigue sirviendo de una manera extemporánea en las temporadas de estiaje. Entonces, esta nueva fuente, regresando al tema, que va a costar más de casi 5,000 millones de pesos o más de 5,000 millones de pesos, nos va a traer 1,800 litros por segundo a la entidad o a la zona metropolitana. Si hacemos esfuerzos, Sergio, de lo que tú hablabas ahorita, esos 1,800 litros por segundo, y empezamos a ahorrar de manera individual, el cerrar al cepillarse los dientes, el cerrar la regadera, que ese, dicho de paso, también es el punto donde más gastamos agua en la vivienda, y máxime que algunos de los usuarios dicen, le abro para que se caliente el agua. Bueno, pues ese minuto que en una situación normal significan 20 litros cada minuto, y si la dejas abierta 3 minutos, pues ya tienes 60 litros ahí que tiraste prácticamente el drenaje, que pudiste haber reusado en el sanitario, en el trapeador, en la lavadora y en muchas otras situaciones. Entonces, esas acciones a las que mencionabas tú ahorita, si nos hacemos eficientes todos, en el tema de la medición, del no robo y todo, prácticamente ahorita te hablaba yo de la eficiencia que tiene el organismo físico, del 70%, ese 30% de este volumen que hoy nos estamos trayendo, si le ponemos 15 metros cúbicos por segundo, el 30% son 4 metros cúbicos y medio por segundo, o sea, son 3 presas Libertad. Que si agarramos el 10% en cultura del agua, en eficiencia medible, en el 10% nada más, es prácticamente ese volumen que nos vamos a traer, que nos va a costar 5,000 millones de pesos. Si pusiéramos voluntad todos los usuarios, tendríamos ese volumen sin ningún quinto, nada más con esa voluntad. O sea, y estamos transfiriendo una inversión de 5,000 millones de pesos quizá a 10 años. O sea, de ese tamaño es la cultura del agua. Eso es lo que representa para Monterrey. Todavía, a pesar de que estamos bien, te digo yo no me canso de felicitar a los regiomontanos de que vamos bien, pero que también nos falta todavía un poquito más. Pues con esos números que usted nos está platicando, queda evidente que la participación ciudadana en ese sentido, el esfuerzo que hagamos cada uno de nosotros en nuestra regadera, en nuestra lavada de dientes, en nuestra rasurada, en fin, va a tener un alto impacto. Este es un efecto multiplicador, ingeniero.
Realmente lo que hagamos cada uno de nosotros va multiplicando y va sumando muchísimo. Ingeniero, pues no sé si quiere agregar algo. Yo le agradezco mucho que nos haya dado su espacio y su disposición para platicar con nosotros aquí en Mundo Ciudadano acerca del agua de Monterrey, de los regiomontanos y de esa necesidad imperiosa de seguir reforzando, por supuesto, la cultura del agua y cada vez hacerlo más. No sé si quiere agregar algo a esta entrevista, ingeniero. No, Sergio, pues nada más agradecerte en cada uno de los foros donde me permiten la palabra. Agradezco enormemente que nos dejen platicar de este tema de cultura del agua que para nosotros es benéfico. No dudo que este foro que conduces tú acertadamente llega a los oídos de mucha gente que tiene esas actividades diarias como tú y como yo aquí en la sociedad regiomontana, y que me doy por bien servido que nos escuchen, aunque sean estos poquitos minutitos, y si en 5 hacemos conciencia, bueno, mañana haremos en otros 5 y no nos vamos a cansar hasta que lleguemos a todos los millones de regiomontanos, ¿no? Claro que sí, ingeniero. Y bueno, obviamente quiero dejar abierta la invitación para que una vez que pase esto del COVID y todo, nos acompañe en cabina para que podamos platicar, seguir platicando acerca de este tema, que es un tema definitivamente recurrente y es un tema que lo tenemos que tener en agenda. Lo tenemos en agenda nosotros en nuestro programa y lo queremos seguir invitando. En esta ocasión, bueno, pues lo hicimos a través de esta modalidad, pero obviamente queremos hacerlo con usted ahí en cabina para platicar, seguir platicando de este tema. Sí, muchísimas gracias, Sergio, con todo gusto. Estoy a tus órdenes y aquí estamos para lo que necesites y cualquier dato, cualquier situación y cualquier complemento en tu programa, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Amigos, pues muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en Mundo Ciudadano. Agradezco a todo el equipo de Frecuencia Tech que nos haya hecho posible el llevar a cabo esta transmisión y esta entrevista con el ingeniero Gerardo Garza González, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Muchas gracias a todos ustedes. Ingeniero, hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Adiós.